El sector agrícola es uno de los pilares fundamentales de la economía en países en vías de desarrollo. En Ecuador, la agricultura constituye una de las principales fuentes de empleo e ingresos no petroleros, con más de 2.2 millones de plazas laborales y una contribución de 5,56% al PIB nacional. La creciente demanda internacional ha impulsado un aumento significativo en la producción agrícola, impulsando prácticas más sostenibles y competitivas. Dentro de este sector destacan cultivos de gran relevancia como el cacao, segundo producto agroexportado tradicional del país, y los frutales no tradicionales, entre los que se encuentra la uva de mesa. El cacao es reconocido mundialmente por su alta calidad, mientras que la uva presenta limitaciones productivas en Ecuador, lo que genera dependencia de importadores. Sin embargo, tanto en cacao como en uva, las enfermedades de post cosecha presentan una amenaza constante. Botrytis cinerea, agente causal del moho gris, afecta a racimos de uva durante cosecha, almacenamiento y comercialización, mientras que Coleotrichum sporoides, causante de la antracnosis, puede generar pérdidas de hasta el 80% en plantaciones de cacao debido a su variedad genética y su capacidad de permanecer en estado de latencia. Las patologías post cosecha provocadas por Botrytis cinerea y Coleotrichum sporoides afectan directamente en la calidad, rendimiento y comercialización de productos agrícolas estratégicamente en el país. El ambiente de almacenamiento favorece la proliferación de estos hongos, generando pérdidas económicas significativas. Aunque el control químico es la práctica más extendida, su uso intensivo ha generado resistencia en Botrytis cinerea y ha reducido la eficacia de los fungicidas frente a Coleotrichum sporoides debido a su rápida adaptación biológica. Esto incrementa los costos de producción, afecta la sostenibilidad ambiental y representa riesgos para la salud de productores y consumidores. En consecuencia, la persistencia de estos fitopatógenos limita la competitividad del Ecuador en mercados internacionales que exigen altos estándares de inocuidad y calidad fitosanitaria. Ante la problemática descrita surge la necesidad de desarrollar alternativas sostenibles que permitan reducir el uso de agroquímicos y mejorar la eficacia del control de enfermedades. Las bacterias del género Bacillus spp han demostrado mediante estudios de interacción microbiana poseer un fuerte potencial como agentes biocontroladores debido a la capacidad para producir metabolitos antifúngicos, enzimas líticas, antibióticos y sideróforos, todos ellos asociados a la inhibición de hongos fitopatógenos. Dicho esto, el objetivo general de este estudio es de evaluar in vitro cepas de Bacillus spp para el control de Coleotrichum sporoides y Botrytis cinerea. Como segundo objetivo tenemos aislar e identificar mediante indicadores morfológicos, metabólicos y moleculares las cepas de Botrytis spp y Coleotrichum spp obtenidas de Vitis vinifera y Theobroma cacao respectivamente. Por último, tenemos de evaluar in vitro el antagonismo de las cepas bacterianas frente a una cepa de Coleotrichum sporoides y Botrytis cinerea mediante ensayos individuales. Para llevar a cabo el cultivo de hongos fitopatógenos y bacterias antagonistas es importante conocer los nutrientes necesarios para su crecimiento. Las 5 bacterias del género Bacillus fueron reactivadas de forma individual y axénica en placas de agar nutritivo mediante el método de extensión en placa y posteriormente fueron aisladas por el método de agotamiento por estrías en medio lurio-bertanio-agar. Por otro lado, los hongos fitopatógenos fueron activados por plots en medio agar papa dextrosa y su subcultivo se lo realizó por punción en medio extracto de malta agar. Para la identificación microscópica de las cepas Bacillus spp se realizaron tinciones Gram y tinción de endosporas. Para la tinción Gram, en 5 portaobjetos limpios se colocó una gota de agua destilada y con una soba bacteriológica se tomó una colonia de cada cepa, extendiéndola suavemente para evitar rupturas celulares. Los frotis se fijaron con calor por 30 segundos, luego se aplicó cristal violeta por 1 minuto, se enjuagó y se añadió el mordiente yódico también por 60 segundos. Tras el lavado se procedió a la decoloración con alcohol cetano durante 30 segundos y se finalizó con la contratinción de safranina por 1 minuto. Para la tinción de endosporas se utilizaron cultivos de 96 horas, a partir de los cuales se prepararon nuevos frotis fijados con calor. Estos se cubrieron con verde malaquita y se calentaron durante 5 minutos evitando la evaporación. Después del lavado se aplicó safranina por 60 segundos. Finalmente las preparaciones se observaron en el microscopio a 60x con aceite de inmersión.
Para el indicador metabólico bacteriano se realizaron 9 pruebas bioquímicas y 2 enzimáticas para caracterizar las cepas de Bacillus spp, todas ejecutadas por triplicado con un tubo estéril. Como primera prueba tenemos la del citrato, la cual se inoculó por punción y estría en medio Simon citrat y se incubó de 48 a 72 horas a 37 grados centígrados. La prueba del TCI se inoculó en zigzag sobre el pico de flauta y se incubó a 168 horas a 37 grados centígrados. En la prueba de crecimiento al 7% de cloruro de sodio, las cepas se inocularon por inmersión y se incubaron durante 4 días a 37 grados centígrados. Asimismo, para la prueba de hidrólisis del almidón, la inoculación fue por inmersión y se incubó a 48 horas a 37 grados centígrados, revelándose luego con yodo. En la hidrólisis de la caseína, la siembra se realizó por agotamiento por estrías y se incubó a 48 horas a 37 grados centígrados. La reducción de nitrato se inoculó por punción y se incubó 48 horas a 37 grados centígrados antes de agregar los reactivos A y B. Como siguiente prueba tenemos la Bogus Prospower, la cual se inoculó por punción y se incubó durante 5 días a 30 grados centígrados, revelándose con alfa-naptol e hidróxido de potasio. Para la prueba óxido fermentativa se inoculó por punción en 2 tubos, uno aerobio y otro anaerobio, y se incubó por 14 días a 37 grados centígrados. Para observar las estructuras microscópicas de Coledotrichum, y Botrytis cinerea se empleó la técnica de microcultivo en portaobjetos con el fin de mantener su disposición natural. Se preparó una cámara húmeda en una caja Petri con papel filtro humedecido y varillas de vidrio como soporte. Sobre el portaobjeto se coloca un bloque de medio EMA o agar extracto malta y el hongo se inoculó en 4 cuadrantes usando una asa de punción para luego cubrirlo con un cubreobjetos. La cámara se incubó 7 días a 25 grados centígrados. Tras este periodo, el cubreobjeto se retiró cuidadosamente, se descartó el medio en hipoclorito al 2% y se añadió azul de lactofenol. Finalmente, el montaje se observó en el microscopio con objetivos de 10x y 40x. La identificación metabólica de los aislados fúngicos se llevó a cabo mediante el sistema Biolog Microplate. En primera instancia se tomó el micelio de cultivos puros de cada hongo con 7 días de crecimiento y se inoculó en tubos con 16 ml de fitagel y Twin 40 hasta alcanzar una transmitancia del 75%. Seguido de ello, el fluido inoculado se depositó en una microplaca previamente preparada con 95 fuentes de carbono y se incubó de 1 a 10 días. Por último, se lee diariamente la microplaca a 490 y 750 nanómetros comparando valores de colorimetría y turbidez con la base de datos de referencia. Para la extracción de ADN genómico de los aislados fúngicos se empleó el DNA EasyPlan Mini Kit. De acuerdo con las instrucciones del fabricante, en primer lugar, el micelio de cada hongo pasó por un proceso de rotura mecánica con nitrógeno líquido hasta pulverizarse por completo. Seguido de eso, al Lependor con las muestras molidas se le añadió una serie de soluciones buffer y ARNasas para favorecer la lisis celular. Esto se acompañó con graduales cambios de temperatura. Adicionalmente, las muestras fueron centrifugadas para descartar los residuos miceliales. El sobrenadante se conservó y se lavó con wash buffer 1 y 2 para retirar residuos celulares, sales e inhibidores de los reactivos. Por último, el ADN se eluyó con tampón AE y se conservó en frío para su posterior uso en las reacciones PCR. Para la amplificación molecular se preparó un master mix específico para cada fitopatógeno. En el caso de Botrytis cinerea se utilizaron 2 pares de primers, el C729 y BC108 y 563, mientras que para Coledotrichum grossporoides se emplearon los primers MKCGF y MKCGR.
La composición del master mix, las concentraciones de reactivos y las condiciones del ciclado se ajustaron según los protocolos de amplificación establecidos para cada par de cebadores. Para llevar a cabo el proceso de electroforesis, el primer paso es la preparación del gen de agarosa al 1.5%. Para ello se disolvió 0,97 gramos de agarosa en 65 ml de TBE al 0.5x. Cada pocillo del gel se cargó con 4 microlitros del producto PCR mezclados con 1 microlitro de tampón de carga Blue Juice 10X junto con el marcador de peso molecular, un control positivo y un control negativo. La electroforesis se corrió por 45 minutos a 100 voltios y después sus resultados se visualizaron en un transiluminador. El ensayo de antagonismo por cultivo dual se realizó para cada aislado fúngico con 3 repeticiones por tratamiento, incluyendo 5 cepas de Bacillus, un control positivo y un control negativo. Primero, cada hongo se sembró por plot en medio EMA y se incubó a 28 centígrados durante 48 horas para botrytis cinerea y 72 horas para Coledotrichum. Paralelamente se prepararon las suspensiones bacterianas tomando una colonia individual de cultivos de 48 horas en medio LB. Cada colonia se liberó en tubos de caldo nutritivo y se incubaron toda la noche a 35 grados centígrados y posteriormente se ajustaron a una concentración de 1 por 10 a las 7 unidades formadoras de colonia. El ensayo se ejecutó en cabinas de flujo separadas. Se tomaron 100 microlitros de la suspensión bacteriana y se depositaron en un pozo de microplaca estéril. Con un hisopo autoclavado se absorbió el inóculo y se inoculó alrededor del micelio siguiendo el patrón triangular. Los controles positivos utilizaron amonio cuaternario al 20% y los negativos agua estéril. Las placas se incubaron por 7 días a 28 grados centígrados y el efecto antagónico se determinó calculando el porcentaje de inhibición de crecimiento radial, midiendo el radio del hongo al 7º día con un pie de rey. Como resultado del indicador morfológico bacteriano tenemos que las cepas de Bacillus spp mostraron diferencias propias de cada especie, todas correspondientes a bacterias gram positivas y capaces de formar endosporas. La cepa Bacillus pumilus presentó colonias blancas, cremosas, irregulares y cratiformes, lo que concuerda con la variabilidad descrita para la especie. Las cepas de Bacillus megatherium exhibieron las mismas características morfológicas con colonias blancas, circulares elevadas y de borde lobulado, reflejando la variabilidad fenotípica típica del género. Por otro lado, Bacillus subtilis desarrolló colonias blancas cremosas, irregulares y planas, compatibles con lo reportado pese a las diferencias propias del cultivo. Finalmente, Bacillus amyloliquefaciens mostró colonias blanco-amarillentas, irregulares y arrugadas, coincidiendo con los rasgos característicos de la especie. Como se observa en la tabla, la cepa 258 Bacillus subtilis y la 259 Bacillus amyloliquefaciens dieron resultados positivos para las 11 pruebas bioquímicas evaluadas. Por el contrario, las cepas 256 y 257, ambas pertenecientes a la especie Bacillus megatherium, obtuvieron resultados negativos para la prueba de Pogges-Proskauer, lo que quiere decir que no llevan a cabo un proceso de fermentación butanodiólica, como lo afirma McFadden. En la prueba de motilidad, el resultado salió negativo y se asocia a la ausencia de flagelos. Por otro lado, en la prueba OF, la cepa 256 ejecuta un proceso aerobio oxidando el grupo aldehído de la fuente de carbono, mientras que la 257 presentó un resultado negativo, por el cual este comportamiento variable entre cepas de una misma especie puede deberse a la diversidad genética propiciada por el ambiente o el entorno. Por otro lado, la cepa 215 presentó un resultado negativo para OF y reducción de nitratos, sin embargo la bacteria mostró crecimiento en presencia de oxígeno y no tiene la capacidad para emplear nitrato como fuente para su desarrollo. Como resultado del indicador morfológico fúngico, el cultivo puro de Botrytis cinerea mostró un crecimiento radial uniforme con textura algodonosa y micelio blanco aéreo típico de sus primeras fases. Al microscopio se observaron conidióforos en forma de árbol con lentios ovalados e hialinos y esclerosios iniciales, confirmando un desarrollo acorde a lo reportado en la literatura.
Por otro lado, en Coletotrichum glosporoides se identificó micelio lanoso con anillos concéntricos grisáceos, masas de esporas naranjas y hielos negros en el reverso. Microscópicamente aparecieron acérbulos conidios cilíndricos y halinos y apresorios marrón oscuro, rasgos característicos de la especie. Las microplacas FF de cada hongo fitopatógeno se leyeron a las 168 horas de incubación. La identidad de Botrytis cinerea se confirmó con el 1% de probabilidad, mientras que Coletotrichum glosporoides se reportó con el 0,98% de probabilidad. Esto quiere decir que las cepas empleadas no están contaminadas ni sufrieron cambios fisiológicos ni degeneraciones fenotípicas, lo cual las hace aptas para su uso en este ensayo. Los resultados de la electroforesis para las muestras de Botrytis cinerea evidenciaron la presencia de bandas amplificadas a 480 pares de bases con los primers BC. De igual manera, con los primers C729 se obtuvieron bandas claras a los 760 pares de bases. Por el contrario, Coletotrichum glosporoides, al utilizar primers MKCG, amplificaron a 380 pares de bases, como se muestra en la figura. Esto confirma la presencia de ambos fitopatógenos mediante el uso de cebadores con secuencias específicas. Los resultados obtenidos muestran diferencias claras en los porcentajes de inhibición frente a Botrytis cinerea. La mayor eficacia se registró en Bacillus subtilis con un 73,98% de inhibición, seguida por Bacillus pumilus con 71,55% y Bacillus amyloliquefaciens con 71,54%. Estas tres cepas se ubican dentro del rango de inhibición positiva, establecido entre 70 y 100%, lo que indica un desempeño alto y consistente. Por otro lado, las cepas de Bacillus megatherium AS257 con 65,85% y AS256 con 60,16% junto al control positivo con 60,98% se clasificaron dentro del rango de inhibición media comprendido entre 40 y 79%. De acuerdo con los datos obtenidos del análisis estadístico, los resultados demostraron que las 5 cepas evaluadas del género Bacillus tienen la capacidad de inhibir al hongo Coletotrichum glosporoides. Por lo tanto, el tratamiento 5 perteneciente a la cepa AS259, que es Bacillus amyloliquefaciens, obtuvo los mejores resultados al exhibir el efecto inhibitorio más elevado con un valor medio de 69.05, similar al obtenido por otros autores que determinaron una inhibición del 54.27 y del 68.11%. Por el contrario, el tratamiento 0 con amonio cuaternario registró la media más baja de todo el estudio con 40.48, confirmando que al usar un agente químico, este es menos efectivo que los tratamientos biológicos para el control de Coletotrichum glosporoides. Por lo tanto, Corrales llega a clasificar a cada uno de los tratamientos como antagonismo medio. En conclusión, la aplicación conjunta de técnicas de cultivo, medios para siembra y estrategias de identificación nos permitió caracterizar el comportamiento de los hongos fitopatógenos y el de las bacterias antagonistas. De igual forma, las pruebas in vitro de interacción microbiana demostraron que las 5 cepas del género Bacillus resultan efectivas para contrarrestar a ambos fitopatógenos. Si bien la capacidad antagonista de estas cepas varía entre sí, se alcanzaron niveles positivos y moderados que contribuyen al control de la patogenicidad y a la reducción del crecimiento micelial de los hongos cosmopolitas Botrytis cinerea y Coletotrichum glosporoides. De tal manera, estos hallazgos confirman la hipótesis alternativa y destacan que las bacterias del género Bacillus sí ejercen un efecto significativo sobre la inhibición del crecimiento de ambas especies fúngicas.